Esta es una historia de la que probablemente me juzguen, pero no me importa. Por esa razón me atreví a revelarla. Todo tuvo lugar con la llegada de mi hija y su esposo a mi hogar. Yo vivo en Estados Unidos y ambos vinieron desde México para invertir y comenzar a vivir aquí. Mi hija era diseñadora de modas y su esposo contador. Trajeron dinero suficiente para invertir en un negocio, así que les ofrecí mi hogar para que durante un año no tuviesen gastos innecesarios. Ambos aceptaron y como yo vivía sola, me venía bien algo de visita. Yo tenía 42 años en ese momento. Me cuidaba bastante bien, por lo que tenía una buena figura y siempre estaba arreglada. Mi hija tenía 21 años, pero cuando los demás nos veían juntas decían que éramos hermanas. Y esto dando que la diferencia de edad era de 20 años. Pero como siempre me cuidé, la diferencia se sentía menor. Mi hija y mi yerno casi no estaban en casa. Pasaban fuera casi todo el día, realizando sus gestiones, buscando clientes y socios, y cosas de las que no estaba muy al tanto. Llegaban en la noche muy cansados, y luego de un tiempo comenzaron a llevarse algo mal. En solo unos meses, su relación se enfrió como si ya tuviera 5 años de casados. Mi hija no me daba mucho detalle de qué pasaba entre ellos. Por lo poco que me decía, intuye que él tenía problemas para tomar decisiones. Al menos eso supe de las quejas de su parte, pero no me daba muchos detalles. Por otro lado, mi yerno me recordó tanto al padre de mi hija cuando nos casamos. Veía esa expresión tensa en él, como si cargara el peso del mundo en sus hombros, y por más cansado que estuviese, no se detenía ni se quejaba, pero se le notaba. Luego de prestarle atención, me di cuenta de que mi hija estaba muy insatisfecha. Tenía eso que tenemos las mujeres a esa edad, que no sabemos lo que queremos ni lo que sentimos. La chispa se encendió cuando nos preparamos para una cena en la que fuimos invitados. Tenía 2 vestidos iguales, y con mi hija se nos ocurrió vestir de la misma forma. Se nos hizo lindo. Llevamos el mismo vestido rojo de fiesta de la misma manera. Al vernos en el espejo éramos como hermanas. Nuestros rasgos nos ayudaban. Después de todo, ella salió a mí. Cuando mi yerno nos observó, lo noté en él. Me comió con la mirada y eso de alguna manera levantó mi autoestima. Me hizo sentir más joven. Mi hija dijo en broma que somos hermanas y mi yerno se expresó con un sutil piropo. Aunque fuese discreto, noté su sed de pasión. En esa cena hubo varios intercambios de miradas con él. Lo ponía nervioso y mi hija nunca se dio cuenta. Desde ese día, noté cómo mi yerno me marcaba distancia, pero a lo lejos estudiaba mi figura con los ojos. Me tenía ganas, pero no quería demostrarlo. El problema de algunos hombres es que les cuesta ocultarlo. Yo llevaba 5 años de viuda y no estuve con ningún hombre desde ese entonces. No por faltarme la oportunidad, sino porque me había cerrado. Pero esa mirada de deseo de su parte me encendió cosas por dentro. No tenía intenciones de tener algo con él, pero ese juego me hacía sentir bien. Fui sutil con él,
pero todas mis indirectas fueron rechazadas o no las entendió. De todas maneras, se portó como un caballero conmigo. Lograba ver de lejos cómo el asunto en sus pantalones se marcaba cuando pasaba cerca de él, pero no hizo nada. A pesar de que la relación entre ellos no iba bien, lo puse al límite. Comprobé que era el hombre indicado para mi hija, fiel, trabajador, honesto, pero mi hija no lo supo ver. Cosas que entre mujeres nos damos cuenta entre nosotras, lo noté en ella. Lo estaba engañando. Me daba cuenta en mi hija que ciertos mensajes que recibía le provocaban una risa de niña. Eso la delataba, que hablaba con alguien que le gustaba. Mi yerno ni en cuenta. Hablé con mi hija sobre ese tema. Le dije que me di cuenta, pero ella me lo negaba. Aún así, mientras más lo negaba, más se delataba. Le aconsejé que cuidara a su esposo, que otra se lo podría robar, pero la respuesta de ella incluso a mí me dolió. ¿Quién podría fijarse en él?, dijo mi hija. Me dio lástima por ese pobre chico, aunque había dejado de insinuarle. Ese matrimonio no iba a durar mucho, pero no quería ser la responsable. Una noche, mi hija llegó tarde. La vi por la ventana cómo la dejaban en un Mercedes. Mi yerno dormía, ni cuenta de nada. Cuando mi hija entró a la casa, estaba esperando en la puerta con los brazos cruzados. Sus ojos de culpa fueron evidentes. Me hizo recordar cuando la pescaba saliendo de la casa de noche sin permiso. Allí hablé con ella y le exigí que me dijera la verdad. Mi hija decía que amaba a su esposo, pero que le faltaba en la intimidad. Decía que no la complacía, que ni siquiera le ponía esfuerzo, que las pocas veces que lo intentaba, a medio camino se quedaban sin fuerzas. Me parecía extraño, porque leía en él esa energía sexual. Al menos, a mí me observaba en cada oportunidad. Claro que ese último detalle no se lo comenté. Le dije que no diría nada con respecto a su salida, pero que no lo volviera a hacer delante de mis ojos, porque me ponía a mí en compromiso. Ella lo prometió, aunque no sabía qué tanto iba a durar. Al otro día, mientras estaba sola en casa, tomé ropa interior de mi yerno. Preparé con esa prenda un pequeño muñeco vudú, y gracias a ciertas actividades que tuve en el pasado le hice un hechizo sexual que aumentase su vigor. Por lo que entendí de él, le faltaba tomar la iniciativa, no deseo, porque de eso le sobraba. No daré detalles de cómo hice el ritual para que nadie lo repita, pero lo que aprendí ese día es que a un hombre que es lujurioso por dentro, lo peor que puedes hacerle es un ritual sexual. A la semana se notó los efectos en él. Lo noté tenso, con una extraña sed. A cada rato lo veía bebiendo como si viniese de correr, pero no estaba bien. La tensión en su rostro era clara, y las discusiones con mi hija aumentaron. Pensaba que había ayudado con hacerle ese pequeño empujón con ese ritual, pero no fue así. La razón es porque había algo que mi hija no me dijo, y eso lo descubrí después. Una noche, me levanté en la madrugada con la necesidad de comer algo dulce. Desde la cocina lo vi. Mi yerno estaba dormido en el sofá, con las piernas abiertas,
y el amigo alzando victoria bajo una sutil sábana. Me acerqué sin intención de despertarlo. No podía creer el tamaño que tenía. Sin darme cuenta, él abrió los ojos. Se despertó dándose cuenta de dónde yo lo miraba. Me disculpé con él, pero no se vio avergonzado ni nada por el estilo. Ni siquiera se acomodó para ocultarlo. Era otra persona, no el tímido y respetuoso yerno que hizo caso omiso a todas mis indirectas. Perdón, su hija me echó de la cama, dijo mi yerno. ¿Por qué? Yo le pregunté. Es que traigo unas ganas que no se imagina, y su hija no quiere, me dijo sin vergüenza alguna. No esperaba que fuese tan directo, tampoco supe cómo reaccionar, así que me fui a mi habitación. Verlo ahí a mi disposición se me hizo tan excitante, pero a la vez estaba mal. Antes lo provocaba solo por picardía y ser picante, porque sentirse sexy para alguien levanta la autoestima a una, pero esto era demasiado, aunque ganas no me faltaron. Mi hija me había mentido. No era mi yerno quien no la atendía, era ella quien no respondía a su deseo. Aquel hechizo en él fue como echar gasolina en un incendio. La puerta de mi habitación sonó y no me atreví a abrir. Luego, la voz de mi yerno me pedía permiso. Abrí la puerta solo unos centímetros para que no entrara, pero al sentir su respiración cerca de mí no lo resistí. Él tenía deseo, yo también. Mi hija no lo atendía y hacía sus cosas fuera. Fue cuando me dije que no iba a desperdiciar esa oportunidad. Al abrir la puerta del todo, posé mi mano sobre su pecho firme y todo se dio solo. Terminamos en la cama haciéndolo como por 4 horas. Mi hija ni se enteró. Para ella, su esposo pasó la noche en el sofá. Jamás había sentido a un hombre con tanta energía, y si no seguíamos, fue porque el sol estaba por salir y él debía regresar al sofá. Al otro día, mi hija andaba por la casa haciéndose la ofendida. Ignoraba por completo a mi yerno. Mientras que él se veía feliz de la vida, se le notaba sumamente relajado. La sonrisa de oreja a oreja era permanente en su expresión. Mi hija se veía molesta con él. Estaba molesta porque quería verlo mal. «Se ve que dormiste bien», dijo mi hija. «La mejor noche de mi vida», le respondió. Sentí los nervios que me llegaron al estómago. Temía que mi yerno soltara la lengua de lo que había pasado. Mi hija se fue a la sala continuando con su papel de ofendida. Mi yerno la observó alejarse, la midió y me robó un beso sin que ella nos viera. Le hice gestos para indicarle que eso fue peligroso, pero él lo disfrutaba aún más. Sus ojos transmitían la expresión de alguien triunfador que tenía el mundo en sus manos. Me asusté de que mi hechizo fuese demasiado. No lo había dirigido hacia mi hija ni a mí, solo a él para que lo estimulara, pero su deseo desbordaba por donde podía. Momentos después, mi hija salió sin ni siquiera dar explicaciones. Al momento de cerrar la puerta, comencé a acalorarme por solo la idea de quedarme sola con él. El calor comenzó a ser más real que pasional. Estaba transpirando y eso no era normal.
Mi yerno no esperó ni un segundo y se acercó a mí. Ganas no me faltaron, pero ya me estaba dando miedo la situación. Mi yerno incluso hablaba distinto, cambió hasta su tono de voz, pero había algo en él que se me hacía irresistible. Cuando me di cuenta, estábamos de nuevo en la cama. No sé cómo le hacía ese hombre para nunca cansarse. Ni siquiera se tomaba descansos en medio. En un momento ya me encontraba agotada. Me rendí y le dije que ya no podía soportar más, pero él quería seguir haciéndolo. Me salí de la cama y le pedí que se fuera, pero él aún seguía con el asunto listo. Ya no era normal y hasta me preocupé por su salud. Se dio un baño, se vistió con ropa para salir a correr y después se marchó. En mi santa vida vi tanta energía en una persona. Luego de ducharme yo también y cambiar las sábanas, mi hija llegó. Preguntó por mi yerno y le dije que salió a correr. Ya llevaba 2 horas fuera y no regresaba. Comencé a preocuparme por si le había pasado algo. Le dije a mi hija que lo llamara, pero respondió que si demoraba mejor. Aún seguía enojada con él. Si supiera todo el rato que estuvo de fiesta conmigo, sabría que le iba a dar algo. Momentos después mi yerno llegó. Su remera estaba bañada en sudor. Mi hija lo notó extraño porque se veía furioso y tenso. Tenía todos los músculos de la mandíbula tensos. Cuando mi hija se acercó a él, este la ignoró. Se fue al refrigerador. Bebió una botella de 1 litro de agua de un solo momento y se fue a duchar de nuevo. Nos observamos sin entender nada. Parecía fuera de sí. Daba pasos pronunciados y azotaba las puertas cada vez que pasaba a un lugar. Todo lo hacía sin controlarse. Al salir del baño se fue hasta la cocina. Mi hija se acercó para saber cómo estaba, pero este la echó a los gritos. Mi hija salió corriendo. Estaba asustada y llorando. Dijo que mi yerno le daba miedo. Le pregunté si le hizo algo o la lastimó, pero lo negó. Solo explicó que estaba alterado. Cuando voy a la cocina a verlo, tomó un vaso de vidrio e intentó servirse de un cartón de leche, pero lo apretó demasiado tirando el contenido fuera. Sin decir nada, tomé el cartón por él. Lo notaba agitado y tenso. Le serví en el vaso y cuando comenzó a beber, apretó tanto su mano que rompió el vidrio por la presión ejercida. El vaso explotó. Por fortuna, apenas si se hizo un leve corte. Limpié todo. Mi hija llegó para ver qué pasaba, pero mi yerno le gritó y la echó. Mi hija se marchó enseguida, mientras yo traté de hablar con mi yerno. Le pregunté qué le pasaba, pero ni él lo sabía. Dijo que sentía una energía que tenía que liberar de alguna forma. De la nada, le dio un puñetazo a la mesa. Luego gritó desesperado. Lo abracé para tratar de tranquilizarlo. Respiraba hondo, pero no lograba calmarlo. Me sentía culpable por el hechizo que le hice porque sabía que su estado era por mi culpa. Le di una pastilla para los nervios y en cuestión de minutos se vio un poco más estable, pero seguía tenso. Él se fue a su habitación y se encerró, y mi hija vino a hablar conmigo para que contara qué le pasó, pero no tuve mucho que decirle.
Le dije que hablara con él, que quizás estaba tenso y necesitaba hablar. Mi hija entró en su habitación y era tarde. A los 15 minutos los gemidos de ella se escucharon por toda la casa. Lo estaba haciendo a pesar de todo el desgaste físico que tuvo ese muchacho durante todo el día. Tuve que conectar los auriculares para no escucharlos más. No sé cuánto tiempo estuvieron así. En la noche traté de dormir, pero sentía demasiado calor. De nuevo, un calor fuera de lo normal, no acorde al día. Pensé que tenía fiebre o algo por el estilo. En cierta hora de la madrugada, la puerta de mi habitación se abrió. Mi yerno entró con mucha paciencia. Le pregunté que qué quería, pero al ver su entrepierna era más que lógico. Lo había hecho en la noche, en la mañana conmigo. Salió a correr, lo hizo con mi hija y aún seguía con toda esa energía encima. Intenté hacerle entender que eso no era normal, que le podía pasar algo. Me observó con ojos vidriosos, parecía poseído. Entró en mi cama lentamente y comenzó a tocarme con mucha delicadeza. En ese momento no quería hacerlo, pero era como si su energía llegara a mí. Por un momento me olvidé de todo y terminé presa de sus deseos. Estuvo cerca de 3 horas sin parar. Estaba que aún no quedaba satisfecho. Lo apreté, lo sujeté, lo miré a los ojos y le dije que no estaba bien, que razonara lo que estaba pasando. Se vio confundido, asintió con un gesto. No parecía ser capaz de pronunciar palabra alguna. Se levantó lentamente, caminó como un zombi hacia la puerta de mi habitación, con su amigo erguido, y se fue. No niego que lo disfruté, pero era demasiado. Mi yerno parecía ser poseído por alguien. A los 30 minutos, nuevamente escuché a mi hija gemir. Al otro día en la mañana mi hija se veía agotada. Mi yerno no se había levantado de la cama y ella me contaba la noche que tuvo. Dijo que no la dejó en paz en ningún momento, que jamás lo había visto con tanta energía. Se veía muy feliz por cómo él la trató, aunque no sabía todo lo que había detrás. En un momento mi yerno salió de su habitación. Estaba en ropa interior. Se le notaba el bulto resaltado. Mi hija le llamó la atención por estar así, pero cuando lo notó pálido se preocupó. Dijo que no se sentía bien y después se desplomó. Llamamos a emergencias y se lo llevaron, y resultó que tenía un infarto, aunque uno leve. Debieron hacerle una apertura en las arterias para que su corazón funcionara mejor. La razón es que su infarto fue por un exceso de actividad física, de lo que mi hija atribuyó a su noche de pasión y su salida a correr. Además de eso, sufrió un leve desgarre en su miembro, algo que nunca imaginé que fuese posible, pero sí le pasó. Y es comprensible. Debido a ello, busqué el muñeco vudú que hice con su ropa. Por alguna extraña razón, este estaba empapado de un extraño aceite que yo no utilicé en él, además de que estaba retorcido, como si alguien hubiese entrado y lo estrujara como quien seca un trapo húmedo. Al momento en que lo toqué, sentí un picor en la boca como si hubiese comido un fuerte chile. Tomé el muñeco y lo llevé con un chamán amigo mío.
cuando le conté todo lo que pasó, me llevé un gran rezongón de su parte. Casi lo mato a mi yerno. Si fuera alguien con menos estado físico ya no la contaba. Según el chamán, una entidad muy arraigada a lo terrenal se aferró a él, y toda esa energía sexual que él tenía vino de su parte. Incluso dijo que esa entidad también estuvo en mí, y por eso esos fuertes deseos que me daban. La entidad se alimentaba de nosotros, pero dejó a mi yerno seco. El chamán se encargó del resto, realizó una limpia para ahuyentar a esa entidad y toda la energía que dejó. En cuanto a mi hija y su yerno, jamás se enteraron del trabajo que hice, y de todas formas, en cuanto mi yerno se mejoró, ellos terminaron separándose. Mi hija no lo amaba de verdad, solo se esperó a que estuviese mejor del corazón para poder dejarlo. A pesar de aquella noche que le brindó, la relación no se reparó. Le hice brujería sexual a mi yerno. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido te desea buenas noches.